Dios te bendiga, Pensacola, con ustedes, tu hermano y pastor Freddy Malpica, con la Iglesia Primera Asamblea de Dios, Pensacola. En este día quería hablar un poquito sobre la pregunta, ¿cómo puede Dios juzgar a las personas que nunca han oído hablar de Jesús? Ok, esta es una pregunta bien común, especialmente aquí en los Estados Unidos, que pues la gente presenta en esta pregunta como para buscar una respuesta, pero primeramente tenemos que reconocer que esta pregunta es una pregunta eh, básicamente tratando de cuestionar la moralidad del Señor. O sea, usualmente usada para implicar que Dios es injusto o usada para implicar que Dios no está justificado para enviar personas al infierno cuando nunca conocieron a Jesús o tuvieron la oportunidad de elegir. Entonces, al final, Dios es injusto o la gente puede llegar al cielo por otros medios, es decir, otras religiones. Por eso es que ellos ponen esa pregunta, porque, bueno, ya hablamos por un poquito de las razones. La mayoría de las personas que ponen esta pregunta son la gente que no creen en Dios. So, número uno, si alguien te hace esta pregunta y ellos no quieren reconocer que Dios es real, pues entonces nada más están tratando de manchar el nombre de Dios y no están interesados a una respuesta honesta y una respuesta que pues que le dé la verdad, que le pueda explicar a ellos pues lo que no entienden o darle una respuesta a esta falta de información o conocimiento que ellos están presentando a través de la pregunta. Pero la mayoría de las veces son ateos. Si es alguien que cree en Dios es porque ellos sí están tratando de, de buscar conocimiento, de buscar entendimiento, de tener sabiduría y para poder hacer una decisión correcta en su vida, dependiendo en la información que tú le des. Y van a ser poquitas personas que te hagan esta pregunta honestamente así. La mayoría es que son ateos y quieren manchar el nombre de Dios, o son gente que quieren justificarse por no creer en Jesús o no aceptar a Jesús como su único Salvador. Y entonces pues ellos quieren justificarse y decir, bueno, hay otra manera para llegar al cielo. Si esa gente que nunca oyeron tuvieron otra manera diferente, entonces pues yo también. ¿Ve? Eso es lo que ellos están tratando de imponer o tratando de justificar, ¿verdad? O sea, ellos no quieren oír de Jesús, no quieren oír de la Biblia, porque ellos piensan que si Dios es real y es un Dios justo, ¿verdad? Que, que Él jamás va a mandar a alguien para el infierno que no ha oído a Jesús. Y a través de esa excusa es que ellos a lo mejor tienen una posibilidad de llegar al cielo de una manera diferente. Pero nosotros que creemos en Dios sabemos que eso no es correcto. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, la persona que te está haciendo la pregunta tiene que reconocer que Dios es real, porque si no, ¿qué importa? ¿Verdad? Si Dios no es real, ¿qué importa entonces? Que yo piense que Dios va a mandar que va a juzgar a la gente que no conocieron a Dios. ¿Qué importa mi creencia si tú no crees? ¿Qué importa lo que yo te diga si tú no vas a creer en Dios? ¿Ve? Entonces no hace sentido. No hace sentido. Entonces, para esos que sí están preguntando, entonces pues tenemos que preguntar, si no fuera así, si hubiera otra manera para llegar al reino de los cielos sin tener conocimiento de Jesús o creer en las promesas de Dios que tienen que ver con Jesús, ¿verdad? ¿Por qué enviar a Jesús a sufrir y morir inocentemente en la cruz si en realidad hay otra manera? ¿Verdad? ¿Por qué Dios va a mandarse él mismo básicamente, ¿verdad? Para morir en la cruz. ¿Por qué vaciarse completamente de todo lo que él tenía en los cielos para, para ser encarnado, para sufrir tan horrible si hubiera otra manera? No hace sentido.
Jesús no sudó sangre. Jesús no pidió que esa copa fuera quitada de enfrente de él. ¿Mm? Si eso no fuera la única manera, entonces el por qué. ¿Por qué entonces Dios planificó eso para que sea el método o la única manera para que el ser humano sea justificado? Si hubiera otra manera, ¿por qué algo tan horrible, tan difícil y tan duro? No hace sentido. Es porque esa es la única manera. La única manera para que eso sea racional, ¿verdad? Es que no hay otra manera. Entonces, en Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo habla de todo eso, lo explica y le trata de explicar a la gente que por obras no se puede. Por obras no se puede llegar al cielo. La gente siempre dice, pero es que yo soy una buena persona. So what? ¿Qué importa? Tú puedes ser, mira, tú puedes ser un pan con ojo. Tú puedes ser un bizcocho con ojo. Tú puedes ser, mira, lo más mejor con dos ojitos. Pero no importa si no has aceptado a Jesucristo como tu único Salvador. No importa. Tú puedes donar millones y billones de pesos para causas bien grandes. Amén. Pero si no aceptaste a Jesús como tu único Salvador, no sirve. O sea, esas obras no sirven para entrar a Dios. No es que las obras no sirven para hacer cosas buenas. Obviamente la gente van a beneficiar, los pobres o lo que sea. Pero no es suficiente para entrar al reino de los cielos. Esa es la cosa. Tú no puedes trabajar para llegar al cielo. Es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos una humanidad perdida. Por eso es que la palabra dice que all have fallen short of the glory of God. O sea, toditos caen cortos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que nos rediman, ¿verdad? Redeem us, ¿verdad? Tenemos que ser redimidos, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hablar en cómo es que Dios trabaja con la gente y por qué Dios es justo. Tú vas a ver, primeramente, hay algo que se llama revelación general. En inglés se llama General Revelation. So, cuando yo hago la traducción, así como me lo dice, pero básicamente, ¿qué quiere decir eso? Eso es lo que Dios revela por medios naturales. Dios se ha revelado a través del mundo natural y de nuestra conciencia moral. Romanos capítulo 1, versos 19 y 20 dice así, se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Romanos 1, versos 19 y 20 dice, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se los reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Wow. Dios está hablando claramente aquí, mi gente. Nadie puede decir que fue ignorante y que nunca supo que hubiera un Dios todopoderoso. Imposible. Porque a lo mejor no conocieron el nombre Jesús en específico, right? Específicamente el nombre de Jesús. A lo mejor alguien que es indígena no sé, a un sitio donde todavía no ha llegado la civilización, en una parte del mundo, ¿verdad? Que vive, yo no sé, en un forest o lo que sea, yo no sé, en un sitio bien botado. A lo mejor esa persona puede decir que nunca ha oído el nombre de Jesús, pero sí, a través de lo que ellos ven, ellos pueden reconocer que hay un Dios. Que tuvo que ver a alguien todopoderoso, con un poder y con una creatividad, una habilidad para crear de lo nada todo lo que ellos experimentan todos los días. Los diferentes animales, el planeta, el sistema solar, el cielo, las nubes, la lluvia, la nieve, el calor, el frío, la luna, el sol. Come on.
Imposible decir que todas esas cosas nada más están ahí, que nadie las hizo. Por favor, mi gente. De todas esas cosas tan bonitas que podemos ver, también tenemos que aceptar que una de esas creaciones es nosotros. Nosotros somos parte de esa creación. Y mira todo lo que el ser humano puede ser, puede hacer. Buildings, aviones, tren, bote, submarines. Toda esa inteligencia viene de Dios. Dios puso todo eso, todas esas habilidades, toda esa inteligencia, todo eso, Dios lo puso ahí. Y me vas a decir que con todo y eso tú vas a decir que no puedes reconocer que hay un Dios todopoderoso. Por favor, mi gente. Entonces, ¿de dónde salimos nosotros? De la nada, de la nada. Eso es lo que el ateo quiere que tú creas. Que de la nada tú exististe. Come on. Imposible, mi gente. Imposible que eso sea racional. Eso no es rational. Me perdonan si no estoy diciendo esa palabra correctamente. Ya ustedes saben que el español es mi segundo lenguaje y todavía no lo ha desarrollado 100%, pero yo creo que me pueden entender, ¿verdad? Entonces, el poder de Dios, la naturaleza divina, la inteligencia, la creatividad, etcétera, se pueden ver en las cosas que se han creado desde que comenzó la creación. Romanos 2, capítulo 2, Romanos capítulo 2, versos 14 y 15 dice, porque cuando los paganos que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley, y de esa manera demostrarán que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. ¡Wow! Santo Jesús, aleluya. Otra vez nosotros somos parte de la creación de Dios y que Dios puso en nuestras mentes y nuestro corazón. Instintivamente, naturalmente, nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Y no me traten de decir que eso es una mentira o que eso no es correcto. Porque si alguien hace algo malo, la gente automáticamente van a saber que eso no es justo. Si un hijo mata a la madre, automáticamente tú sabes que eso no es correcto. Tú no tienes que primero tener a alguien que venga donde ti a decirte que si tú matas a alguien, eso es incorrecto. Que si tú matas a alguien inocente, que eso es incorrecto. Nadie tiene que explicarte eso. Automáticamente tú vas a saber que eso es malo. Automáticamente tú vas a saber que robándole el dinero a un anciano es malo. Automáticamente tú vas a saber que el rape, que la violación sexual es mala. Automáticamente tú vas a saber eso a través del sufrimiento que tú vas a observar. Tú vas a saber que eso es malo, que eso es incorrecto. Y es porque Dios ha puesto eso ahí. Dios ha puesto eso, esa ley, por decir, adentro de nosotros. ¿Y qué Dios dice? Vamos a decir que nunca oíste de la Biblia y nunca oíste de Jesús. Pero tú mismo sabes lo que es correcto. Y cuando tú actúas y tu comportamiento es de acuerdo a lo que tú piensas que es correcto, esa es la ley tuya. Y a través de esa misma ley, tu propia conciencia, que es testigo contra o para ti, está observando. Y tú mismo te puedes decir, men, tú sabes qué, brother, yo hice mal con ese hermano. O tu conciencia dice, men, hice bien. ¿Ah? Porque ese estándar moral Dios lo puso ahí. Por eso es que sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque hay un estándar moral que Dios ha puesto. Porque sin Dios no hay un estándar moral. Piénsalo bien. Si no hubiera un Dios y si Dios no hubiera puesto adentro de nosotros ese estándar moral, entonces eso quiere decir que si yo quiero ir a robarte todo lo que tú tienes, tú no puedes reclamarla contra mí y decir que yo hice algo mal, porque no hay un estándar. Si yo voy para tu casa y me robo tu hija y me la llevo para hacer lo que yo quiera, tú no puedes decir que lo que yo hice es malo.
Porque no hay un estándar. Perdónenme. No hay un estándar, entonces tú no puedes reclamar contra mí y viceversa. Entonces, ¿en qué mundo viviéramos nosotros con semejante sistema de ley así? ¿Mm? No sirve, no se puede vivir en la realidad con ese sistema que los ateos tratan de ponerle enfrente de ti. De que, oh, yo vivo de acuerdo a mi verdad. Pero si tu verdad es que tú puedes violar a quien tú quieras, entonces la verdad de esa persona que es violada es que eso no es correcto. Entonces, ¿a dónde los quedamos? Y entonces, ¿quién tiene el derecho para decir esto es lo correcto y no lo otro? El único que tiene eso es Dios. Dios se ha revelado a través de todas las cosas que podemos ver y también a través de nosotros y a través de esa conciencia. Pero el problema es con el hombre, es que el hombre no quiere hacerle caso y queremos ser rebelde y queremos negar todas esas cosas para vivir de acuerdo a como mi carne quiera. Y tú y yo sabemos que lo que la carne quiere la mayoría del tiempo no es algo bueno. Porque la mayoría del tiempo la carne quiere lo que le beneficia, pero pero en cómo obtener lo que te beneficie, lo que te da beneficio, a veces tiene consecuencias si lo hace incorrectamente. Y la carne quiere el modo fácil. Y lo que es fácil la mayoría del tiempo es ilegal. ¿Mm? Entonces ya podemos ver que a través de la revelación general que todo mundo puede ver, esto no es algo espiritual, esto no es algo que nada más un cristiano lo puede ver. Yo estoy hablando de revelación general. Todo el mundo puede entender la revelación general y podemos entender que un Dios es el único que pudiera hacer semejante cosa. No necesitamos que nos digan lo que está bien o lo que está mal, porque la mayor parte es natural para la mente humana sana, ¿verdad? Solo esa gente que tienen problemas en la mente a lo mejor no van a poder captar correctamente. Una persona que está seriamente enferma en la mente, que tiene un retardo en el desarrollo de su mente, de su cerebro, que no pueden entender cosas básicas, pues obviamente esa persona no va a poder tener la habilidad para tener el entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Pero no estamos hablando de ese caso que es básicamente menos de 1%. Dios sabrá lo que va a hacer con esa gente que nacen así, con esos problemitas, ¿verdad? Dios tiene misericordia para esa gente, porque ellos no pueden elegir, aunque lo oigan, porque no pueden entender. Eso no es válido para usted y yo, que tenemos la habilidad para usar el teléfono para ver este video, porque obviamente hay sabiduría e inteligencia si tú pudiste entender en qué es lo que estás cliqueando, ¿verdad? No estamos hablando de un niño de 2 años. Esos son accidentes, ¿verdad? Ellos nomás están tocando las teclas a lo loco. Entonces, a través de la creación y mi conciencia no hay forma de alegar la ignorancia de Dios. Vivimos en su creación y somos su creación. Mi cuerpo y el aliento de vida dentro de mí son suyos y solo suyos. O sea, de Dios, son de Dios y solo de Dios. Cuando muero, mi cuerpo es sepultado y el aliento de vida regresa a Dios. Entonces mi alma es juzgada para ver si yo puedo ser residente en el reino de Dios. Si es que yo puedo tener ciudadanía en el reino de Dios. Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Ve? Entonces, revelación especial, ¿qué es eso? Lo que Dios revela por medios sobrenaturales, ¿verdad? Por mucho que la creación sea asombrosa y mi conciencia activa falla en darme los detalles de lo que Dios ha hecho por mí y cuán grande es Dios en su amor por mí. Necesitaría una revelación especial como la Biblia, el Espíritu Santo o tal vez una experiencia personal
para ayudarme a tratar de comprender la profundidad del amor de Dios por mí y su voluntad para mi vida. Y su voluntad para mi vida, ¿verdad? Perdónenme. Un ejemplo de esto es Cornelio. Y otra vez me perdonan si estoy pronunciando el nombre incorrecto, pero en inglés es Cornelius, ¿verdad? El romano que tuvo mucha fe en Jesús y Jesús sanó a, si me acuerdo bien, me perdonan, yo creo que fue uno de los trabajadores de él o alguien que estaba debajo de su autoridad en su casa. Lo sanó. Y Dios le dijo, pues vamos para allá. Y él dijo, tú no tienes que ir para allá porque yo entiendo que tú tienes autoridad y lo que tú digas es lo que va a pasar. Y Jesús le dice, tan grande fe no ha visto. Y era en un soldado romano que él vio esa fe. Pero ¿qué pasó? Más después no fueron los discípulos para su casa y se manifestó el Espíritu Santo en su casa y toditos creyeron y fue una cosa bien bonita y un ejemplo para los judíos que los gentiles sí podían aceptar la palabra de Dios, que podían recibir el Evangelio y recibir salvación. Entonces pues, ok, entonces pues vamos a leer un poquito de la Biblia, ¿verdad? Porque, o sea, no hay excusa para nosotros decir que no entendemos que sin Jesús uno no se puede salvar. Y no hay excusa para decir que no creyendo en las promesas de Dios uno puede salvarse. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 14:4 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creerés en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Primera de Juan 5:11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Es obvio que Dios es justo, equitativo y justificado. No hay duda de que creer en su Hijo Jesús es absolutamente necesario para recibir la salvación y no la condenación. Oye lo que dije, no hay duda de que creer en su Hijo Jesús es absolutamente necesario. Porque yo sé que ustedes están pensando, bueno, ahorita mismo tú dijiste que sin revelación especial, yo digo, perdón, sin revelación especial o sin ese medio sobrenatural, que tú no vas a poder saber los detalles de Jesús y lo que Dios ha hecho por ti. Bueno, eso es verdad, pero yo no necesito saber esos detalles para creer que hay un Dios. Y yo no necesito esos detalles para creer en las promesas de Dios y para hacer las cosas, no necesito esos detalles para hacer lo que mi conciencia ya me dice que es correcto. No me impide reconocer que hay un Dios todopoderoso y no me impide vivir una vida correcta de acuerdo a lo que Dios ha puesto en mi corazón. En una manera donde yo puedo vivir y no tengo mi conciencia diciéndome que yo hice las cosas mal. ¿Ve? Es pocas las personas que van a tener ese tipo de vida. Pocas. La mayoría tienen cosas que Dios ha hecho para que ellos puedan saber más allá de la revelación general que Dios es real. Y te lo voy a comprobar. ¿Qué sucede cuando tenemos revelación general y no revelación especial? En el capítulo 11 de Hebreos se da crédito a los que tuvieron fe antes de Jesús y son salvos. Hebreos 11, versos 13 y 16 dice, conforme a la fe, todos estos, porque hay una lista grande en Hebreos, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo,
y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo clave ahí es que dicen que conforme a la fe, todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Ve? Lo importante es que tú tengas fe en lo que Dios ha prometido. Por eso es que en el Antiguo Testamento, toda esa gente que tuvieron fe en las promesas de Dios están en el reino de los cielos. Ellos no estaban vivos cuando Jesús vino a la tierra. Ellos no estaban vivos cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero por creer en las promesas de Dios. ¿Y cuáles son las promesas de Dios? No, una de las promesas de Dios es que iba a venir el Mesías. No, una de esas promesas fue que alguien iba a venir. Aleluya. Desde Génesis se habla de eso. Que la semilla, que la semilla de una mujer iba a venir a baratarle la cabeza a la serpiente. Y que la serpiente le iba a darle un mordido ahí a su talón. Desde el principio hubo una promesa que iba a venir alguien a redimirnos del pecado que los metimos por causa de la desobediencia que pasó en el principio. Si tú crees, si esa gente creyeron en esas promesas, también, porque el tiempo para Dios es diferente como nosotros sentimos el tiempo. Para nosotros mañana no ha llegado, entonces pues no cuenta porque no ha pasado. Pero Dios puede ver todas las cosas. Vamos a seguir antes de adelantarme demasiado. Dice, verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Tú ves? Dios no se avergüenza de ellos. ¿Por qué se dice eso? Porque ellos no tenían a Jesús, pero ¿qué? Creyeron en las promesas de Dios. Por eso es que Dios no se avergüenza, porque ellos creyeron en la palabra de Dios, en sus promesas, y a través de creer en esas promesas, creyeron en Jesús. Tenían fe en Jesús. Creyeron en el nombre del Hijo de Dios, sin ni saber el nombre. Aleluya. La fe de Abraham. La fe en las promesas de Dios fue acreditada como justicia y vivió mucho antes de que la ley fuera revelada también a Moisés. ¿Qué es lo que dice la palabra? Romanos 4, versos 2 y 3 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque las obras de Abraham no fue lo que le dieron la salvación y no fue lo que le dieron el crédito para entrar al reino de los cielos. No, dice aquí, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ve? Su creencia en Dios y sus promesas fue lo que le contó como justicia, y por eso es que fue justificado. Por su fe en lo que Dios había dicho, y Dios dijo que él iba a proveer. ¿O no fue así? Cuando Abraham fue a matar a su hijo, ¿qué Dios dijo? Lo paró y dijo, yo proveeré. I will provide. Eso fue la promesa. Él iba a proveer el hijo que tenía que morir en la cruz por los pecados de nosotros. Y Abraham lo creyó y creyó en sus promesas. Génesis 15, 6 dice, y creyó a Jehová. O sea, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La omnisciencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que está en una búsqueda incesante de la verdad? ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que, mira, ellos están con una hambre para saber la verdad? Que ellos están haciendo todas estas preguntas de lo que es Cristo y Dios y la Biblia, porque ellos nada más quieren saber la verdad, porque si la verdad es Dios, ellos se entregarían y se someterían a Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos a alguien así? Pocos. Pocos de nosotros
conocemos a alguien así. Pero te doy esta pregunta: ¿cuántos de nosotros conocemos a alguien que es hostil hacia el cristianismo? Chacho, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe a gente que no quieren oír de Dios. Todo el mundo conoce a gente que lo único que hacen es criticar a cristianos. Todo el mundo conoce gente que, pues, mira, tienen una amargura contra lo que es de Dios. O tienen una amargura con Dios. O tienen una amargura con la iglesia. Todo el mundo sabe gente así. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no quieren oír la verdad. La mayoría de la gente no quieren vivir de acuerdo a lo que Jesús quiere. No quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No quieren vivir lo que ellos piensan que es una vida muy restringida, muy restricted. Porque la gente cree que nosotros los cristianos vivimos una vida que aborrece, una vida que es lo más boring posible. La gente se cree que los cristianos lo único que hacen es orar y comer y a dormir, más nada. Que uno no se divierte, que uno no pasa buenos momentos, que uno no hace cosas que son divertidas. No, nosotros vivimos en una prisión así de grande. No, así no es, brother. La vida cristiana es la más mejor, la más sana. No le hace daño a nadie. Y los divertimos en cosas limpias, en cosas honrables. No en cosas pervertidas. Pero como ellos no entienden eso y quieren vivir como la carne le diga, pues entonces ellos van a negar todo eso y no quieren saber nada. La mayoría de nosotros sabemos gente así. Entonces, al igual que hoy en día la mayoría de las personas no buscan la verdad, ¿no crees que a lo largo de la historia de la humanidad también ha sido así? ¿Ah? ¿No podría la respuesta también ser que Dios en su infinita sabiduría ya sabía quién aceptaría la verdad y quién no? Hello, come on, Santo Jesús, Hechos 17, versos 26 y 27 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Oh my gosh, aleluya. Para que busquen a Dios. Si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. My Lord, my God, aleluya. Mi gente, come on. Come on, piensa de lo que estamos leyendo aquí en Hechos. Ok, Hechos no es el Antiguo Testamento. Para esa gente que dicen que el Antiguo Testamento no vale. Sí vale. Pero estamos hablando aquí en Hechos 17. Dice que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, Él ha hecho todo el mundo de una sangre para que habiten sobre toda la faz de la tierra. O sea, toda la gente que vive alrededor del mundo. Y Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, ya Dios sabía quién poner a dónde. Porque la palabra dice que Dios nos conoció hasta cuándo. Hasta que antes que nosotros fuimos formados en el vientre de la madre de nosotros. Pues entonces Dios ya sabía. Dios ya sabe qué tú vas a decir. Dios ya sabe quién lo va a aceptar y quién no lo va a aceptar. Dios ya sabe todo eso. La omnisciencia de Dios es real. Entonces, si la palabra dice, es que Él prefijó todo eso ¿para qué? Para que busquen a Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que nadie se pierda. Dios quiere que todo el mundo se salve. Y Él te ha puesto en un cierto tiempo de toda esta historia de la humanidad y te puso en cierta ciudad, en cierto sitio, de acuerdo a lo que Él ya sabía si tú ibas a aceptarlo o no, para ponerte en un sitio donde alguien te iba a hablar a ti de Dios o donde tú ibas a poder conocer a Dios el Todopoderoso. Para que lo busque, para darte los chances más altos para que tú lo aceptes, porque Dios no quiere que tú te vayas para el infierno. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú vivas eternamente con Él en el reino de los cielos.
Entonces, ¿cómo es que Dios va a poner a la gente donde nunca van a oír a Dios para juzgarlo incorrectamente? Come on, guys. Come on. ¿Mm? Ejemplos de cómo Dios se acerca a aquellos que no han oído hablar de Jesús. Y con esta parte voy a terminar, ¿ok? Te voy a dar el ejemplo en cómo Dios se acerca. Más allá de la revelación general. Mira, ejemplo número 1. Los musulmanes. Hay muchos de ellos que pueden reconocer que esa religión es falsa. Hay muchos de ellos que pueden ver el sufrimiento, la aflicción que es puesta sobre ellos por sus mismas gente, por los mismos líderes. Pueden ver que es imposible que eso sea lo que Dios quiere para su gente. Y cuando ellos empiezan a reconocer eso y ellos empiezan a orar y empiezan a buscar a Jesús de verdad, de todo corazón, hay muchos de ellos que en sus sueños, que Dios se le aparece en los sueños de ellos. Y ellos desde ese sueño se convierten a Jesús, se convierten al cristianismo, aceptan a Jesús como su único salvador. Y tú sabes por qué eso es impresionante, no solo porque Dios le ha hablado a través de un sueño, pero porque nosotros tenemos que entender la realidad del musulmán. La realidad es que si ellos aceptan a Jesús, su familia misma los persiguen, los quieren matar, los quieren destruir, porque para ellos eso es una traición de muerte. Si un musulmán se bautiza, eso es sellando su certificación de muerte. Porque todos van a ir contra él. Su familia, sus vecinos, todo el mundo lo van a perseguir hasta la muerte por aceptar a Jesús como su único salvador y por negar a la religión musulmana. Tú tienes que tener los pantalones puestos bien para eso. Tú tienes que tener la falda puesta bien para cosas así. En los Estados Unidos hay pocos que se paran fuerte para Jesús así. ¿Ah? Revelación especial. Jamás iba a llegar a una Biblia a ese musulmán. Eso es algo que se hace por medios ocultos. Porque si la gente sabe que alguien tiene una Biblia, lo matan inmediatamente. Hay pocos musulmanes que pueden recibir una Biblia y leer la verdad. Pero con todo y eso, Dios se hace conocer. Y Dios se revela especialmente y sobrenaturalmente a esos que sí están buscando a Dios de verdad. ¿No es eso lo que dice el verso Santo Jesús? ¿Ah? No dice que si de alguna manera palpando, o sea, como el ciego espiritual, el ciego, ¿cómo es que se mueve el ciego cuando está en una área donde no conoce? Tocando todas las cosas, palpando todas las cosas, buscando la salida, buscando lo que necesita. O sea que aunque tú estés ciego espiritualmente, pero si tú estás buscando la verdad, aunque sea palpeando, puede llegar a Jesús. ¿Y qué dice? Y que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Ah? Otro ejemplo, rapidito. ¿Cuántos recuerdan cuando Pablo no se le permitió ir a Asia? Hechos 16, versos 6 y 7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo llevó. Entonces a lo mejor hay alguien que a lo mejor va a decir, bueno, como Pablo no pudo ir para ahí y nadie pudo hablar del Evangelio allá en Asia, pues entonces ellos deben de tener una manera para llegar al cielo porque no pudieron oír. Mentira de Satanás, porque Dios se reveló y se puede comprobar en este ejemplo. La China, ¿okay? La nación de China, ¿okay? Ellos tienen un lenguaje que empezó a desarrollarse o se inventó más o menos 4.500 años atrás, ¿okay?
es cuando ellos empezaron a inventar su lenguaje de escribir. No es que no tienen un lenguaje para hablar, pero para documentarlo. Empezaron a desarrollar la habilidad de documentar. Y entonces, pues, ¿qué ellos hacían? Ellos hacían como dibujitos o caricatures, ¿verdad? Caricaturas o dibujitos que representaban significados, y poniendo esos dibujitos juntos, ellos hacían una palabra. ¿A través de qué símbolo, que la significancia de cada símbolo, poniéndolo junto, hacía una palabra? Y así es como ellos se expresaban a través de la letra, a través de escribir, a través de documentar, en vez de hablar. Bueno, ¿por qué es que esto es significante? Porque la Biblia no se empezó a escribir hasta más o menos 3500 años atrás. O sea que en China ya tenían la habilidad de escribir entre 500 y 1000 años antes que se empezó a escribir la palabra de Dios. Entonces eso quiere decir que esa gente que vivieron, que eran parte de crear ese lenguaje en China a través de esos símbolos, no tenían algo que ellos pudieran leer para saber del evangelio. ¿Sí o no? Imposible, ¿verdad? Pero te voy a enseñar algo, te voy a enseñar algo para que se quedan sorprendidos, ¿ok? Y voy a tratar de explicarlo. Te voy a enseñar uno de sus lenguajes, ¿ok? Esto aquí, el símbolo de aquí, quiere decir la palabra righteousness, o sea, justicia, ¿verdad? Justicia. Pero ese símbolo se hace a través de dos otros símbolos. Este símbolo aquí arriba es el cordero. Aleluya. Y aquí es el símbolo para decir yo. ¿Ah? Entonces el símbolo que quiere decir justicia es poniendo el cordero sobre la persona. Aleluya. ¿Quién es el cordero de nosotros que va sobre nosotros y que murió por nosotros y es el que nos justifica a nosotros? Jesús, el cordero sin mancha que va sobre nosotros, y eso es lo que nos da nuestra justicia. Dime tú, ¿cómo es que ellos pudieran saber eso? ¿Cómo es que ellos pudieran saber de esa verdad si nunca habían oído de Dios o que Dios no se hubiera revelado a ellos? ¿Cómo es que ellos iban a saber de semejante cosa? ¿Cómo es que ellos podían imaginarse semejante concepto de un cordero sobre la persona, de un cordero teniendo aleluya, santo Jesús, por favor, mi gente? Come on, otro más. Y yo espero que esto se vea bien en el video. Este símbolo quiere decir bote, un bote, pero este símbolo se hace a través de combinando estos tres símbolos aquí. ¿Y qué quieren decir estos tres símbolos? Aleluya, here we go. Este símbolo solito quiere decir bote, pero no es suficiente, porque para ellos este símbolo no quiere decir bote completamente, no, es bote con el símbolo de 8 y con el símbolo de gente. 8 gente en un bote es lo que te trae el símbolo de bote totalmente. Dime tú, cuando pasó el inundamiento por todo el mundo, en la arca de Noé, ¿cuántos humanos estaban en la arca de Noé? 8 gente. Aleluya. 8 gente estaban en un barco, y eso es lo que significa barco. ¿Quién le dio ese concepto a ellos? ¿Cómo es que ellos iban a saber eso? ¿Y por qué ellos ponieron todo esto juntos para que signifique esto? ¿Cómo? Si no tenían conocimiento, es porque Dios se reveló. Santo Jesús, aleluya. La inundación, el símbolo de inundación es ¿qué? Es una combinación primero de ¿qué? A ver. Primero hay una combinación de estos tres símbolos aquí. Este quiere decir juntos. En la tierra fueron 8. Juntos en la tierra fueron 8. Se combina eso con estos dos símbolos aquí. ¿Qué quiere decir qué? Agua. Agua y total.
ocho gente juntos sobre la agua que cubrió totalmente la tierra. Eso es el símbolo. Todo esto para darte el símbolo de una inundación. Pero ¿cómo es que ellos supieron que habían ocho gente en la tierra? Después que pasó toda la inundación, nada más quedaron ocho. Nada más quedaron ocho. De una sangre vino todo el linaje. Aleluya, te doy uno más, porque se va el tiempo. ¿Ah? Esto aquí, esta palabra aquí, quiere decir Dios. Estos símbolos juntos son Dios, pero esto se hace a través de estos tres símbolos. Uno quiere decir declarar o revelar. Este quiere decir hombre y este jardín. ¡Ay, Santo Jesús! Dios no iba a hablar con Adán y Eva todas las tardes. No se revelaba al hombre en el jardín, el Dios Todopoderoso. Santo Jesús, aleluya. Mira, mi gente, aleluya, por favor. Dios es un Dios justo. Mira, hay un montón más de ejemplos que yo tengo aquí, mi gente. Hay un montón. Hay más. La evidencia es que está por todos lados. Mira, espérate. Déjame darte una más. Mira para allá. Este símbolo aquí quiere decir forbidden. O sea, que no puede tenerlo. O sea, darte una advertencia. Quiere decir el símbolo. Y ese símbolo se hace de qué? De acuerdo a dos árboles y Dios. Dios no le dijo a ellos que no pudieran comer del árbol del conocimiento de bueno y el malo. ¿Y qué Dios hizo después que ellos comieron? No dejó que ellos comieran del árbol de la vida. Dos árboles y Dios le dio la advertencia. Oh my God, ¿cómo es que ellos iban a saber eso si ellos están escribiendo o inventando este lenguaje, esta forma de escribir lenguaje 1000 años antes que la Biblia fue escrita? Come on. Y no estamos hablando de la Biblia entera, estamos hablando de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los libros que escribió Moisés, que fueron los primeros. Antes de todo ese revolú, estamos hablando años, posiblemente 1000 años antes de todo eso, y ellos tenían conocimiento del Evangelio. Santo Jesús, aleluya. ¿Ah? Es porque Dios es un Dios justo, y Dios sí se va a revelar a esos que lo buscan de verdad. No hay excusa para nadie. Todo el mundo va a ser judged correctamente. Todo el mundo va a ser juzgado correctamente y fair. O sea, ese día de juzgar va a ser un día de justicia. Porque Dios se deja ver a eso que lo buscan de verdad. Yo espero que ustedes estén buscando a Dios de verdad. Yo espero que si tú no conoces a Dios y estás viendo este video, que tú puedas reconocer que Dios es un Dios justo, un Dios lleno de amor, un Dios que le da dolor si tú te rebelas contra Él. Un Dios que le da mucho dolor si tú no lo aceptas, si tú lo niegas, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que tú te salves, Él quiere sanarte, Él quiere ayudarte. Dios quiere hacer muchas cosas, pero nosotros tenemos que dar el paso primero. Porque Dios nos puede ayudar a nosotros hasta en nuestras enfermedades peores. Dios está ahí. Porque muchas veces no es su voluntad para nosotros ser sanados de todo lo que viene. Porque de una cosa a la otra los tenemos que ir de aquí. Y muchas veces pasar por momentos difíciles a través de la enfermedad o lo que sea, y mantenerse ahí cerca de Dios, es un testimonio para la otra gente. Toda esa gente que tienen un hijo, una hija, un familiar sufriendo una crisis de salud tremenda y ellos nunca sueltan la mano de Dios, es un ejemplo y es un testimonio súper impactante para esos que están observando y viendo. Por eso es que Dios deja que las cosas pasen. Su voluntad no siempre es sanarte.
pero su voluntad sí es estar ahí para ayudarte y apoyarte y nunca dejarte solo o sola. Vengan a los pies de Cristo. Es lo más mejor que puede hacer. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por esta oportunidad de hablar de las cosas tuyas, Señor. Por favor, toca a cada persona que está viendo este video, Señor. El Espíritu Santo entra ahí, Señor. Limpia, quita toda barrera, rompe toda pared, todo obstáculo. Quita, Señor, toda presencia de cosas que no deben estar ahí, Señor. Limpia a esas personas, Señor. Aleluya. Y que ellos puedan ver la verdad, Señor, y puedan reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso y que tu Hijo Jesús es el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias, Jehová. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Hasta la semana que viene. Los vemos pronto. Tu hermano Freddy Malpica con la iglesia Primera Asamblea de Dios Pensacola. 4301 Bayou Boulevard, Pensacola, Florida, 32503. Si quiere mandarnos un mensaje, o sea, un mensaje de texto, puede hacerlo a través de una aplicación que tenemos con el número 850-783-0444. Queremos orar por ustedes. Dios me los bendiga.